Qué loco todo lo que pasa, ¿no? Porque por un lado, por una vez pongámonos todos de acuerdo y después vos ves la televisión absolutamente engrietada, periodista de un lado, periodista del otro, la gente enojada, discusiones familiares. No sé, vamos a hablarlo, vamos a debatirlo. Justo le interrumpí a Gustavo que estaba por hacer una nota. No, le estaba preguntando... Dale una palabra, perdón, y voy como Nachito. Sí. Le estaba preguntando a Federico, si bien son otros contextos y la frase es dicho en otros términos, en aquel momento cuando Pugliese hace esa alocución que quedó marcada en la memoria colectiva, les hablé con el corazón, me contaron con el bolsillo, a mí me da la sensación que el presidente tiene como algún tipo de debilidad también de discurso que lo asemeja a aquel momento. Vos tenés razón, yo creo que aquello fue una expresión de deseo que salió como salió y lo que estás contando históricamente es objetivamente cierto. Por eso yo estoy diciendo otra cosa, yo estoy diciendo institucionalizar y legitimar. Vamos a repasar, si no parece que estuviéramos hablando de abstracciones. En el Congreso están todas las fuerzas políticas. Todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria tienen antecedentes de presentación con matices de proyectos de consejos económicos y sociales con diferentes integraciones, pero muy similares y con diferentes funciones. Entonces, cada acuerdo que allí se va tomando no es una expresión de deseo, es una cuestión que está legitimada políticamente en un momento de crisis. No es una expresión de deseo que conversamos en el despacho del Ministerio de Economía y yo te pedí a vos que, por favor, retrotrajeras los precios hace un mes y vos no cumpliste y después te digo, yo te hablé con el corazón y vos me contestaste con el bolsillo. Esos son acuerdos que se van consolidando desde el punto de vista institucional. Quien no los cumple queda expuesto, paga un altísimo precio político ante la sociedad. Nachito y Diego, y ustedes chicos, por favor, profesor Gardini. Es muy oportuno lo que plantea Storani, coincido, recorriendo despachos de oficialistas y opositores, me da esa sensación. ¿Por qué? Porque el gobierno es uno cuando convoca, en este marco, en el Centro Cultural Kirchner, hoy se vieron caras que generalmente generan una reacción negativa en el oficialismo, pero se vieron caras que están dispuestas a sentarse a la mesa. El problema es que después, desde lo discursivo, varios actores del oficialismo tiran abajo esas convocatorias. Por eso lo importante que se sienten todos en la mesa. ¿Por qué? Para que Feletti no le eche la culpa a los empresarios porque se compran departamentos y se especulan para comprarse departamentos, en vez de involucrarse. Feletti tiene mucho conocimiento y puede dar otro debate, ¿no? Un debate más simple, más chabacano, más para los medios. Entonces, eso ayudaría, Ale, lo que vos decías en el inicio de este bloque, de poder bajar todos un cambio, no hacer grieta y tratar de construir desde una mesa. Las pruebas que hizo este gobierno convocando a sectores en el Congreso han servido. El último episodio es el del Fondo Monetario. No lo votó parte importante del kirchnerismo y con acuerdo con la oposición terminó saliendo hacia adelante. Ahí está la famosa frase de juez. Te piden colaboración y te insultan. Por eso, serviría para que el oficialismo también haga terapia y no se vaya por la boca. A ver, Dieguito, si uno, Diana, quiero hacer un análisis de 4 frases. O sea, si uno analiza lo que dice el presidente, no está mal. Apoyar al que invierte, es lógico. Gobernar en pandemia, es cierto que le tocó. En pandemia y con una guerra, que no es poco. Que no lograron que la distribución sea más justa. Que hay que llamar a todos los actores para dialogar y para conversar. Y que se sale todos tirando para el mismo lado, hay que ponernos de acuerdo. Todo eso dijo Alberto. Nadie puede discutir que eso es así. Ahora bien, porque acá hay una conclusión. No estoy de acuerdo en algo. Por eso digo, este es el discurso moderado de Alberto. Esto es querer caerle bien a todo el mundo. Este discurso estaba muy bien en diciembre de 2019, cuando recién comenzás. Lo que yo creo, creyendo y queriendo que el país salga adelante, es que es más conveniente. Ya no tiene tiempo, Alberto. No hay lugar. Vos, Diego, ¿acelerás vos? Hay que ir a la guerra. Claro, no hay lugar. La guerra se declara no con hay que ir a diálogo. la guerra. No me animaba a preguntárselo. Hay que ir a la guerra. Me lo cantaste, ¿no? Acabo de hacer un ¿viste? mensaje. Quiero ser moderado para ¿viste? hacer un programa de razonamiento. Lo que digo es Intercambio de roles. Pero ya voy, decidir esto. ¿Vos querés Vamos ir a a la buscar guerra? los fondos afuera de los clavaderos, bueno, vas con eso. pará. Tomás 3, 4 medidas y las imponés. No Ay, las consensuás. mirá cómo pegas. Muy bien, Excelente. muy bien. Excelente. Cana, que vayan en ¿Por qué no se quiere Cana. Y imponer? en Cana y en una mazmorra francesa. No hay un De la solo Edad preso. Media. No hay un En solo el preso. Languedoc. No hay un solo Ahora preso. está muy de Que acuerdo con la sepa terapia de Alberto, grupo. que sepa Alberto y que sepan también Que los que... sepa, Alberto, con el dedo levantado. sepa. ¿Pero qué tenemos? El mazo Vamos a esto de la Martinelli, mesa. eso es Bajar el increíble. presidente De la acaba de decir coacción. que quiere Me terapia estaba, de me grupo. estaba soltando. Si querés te contar El mazo opositor de Martinelli, Al final Ale, es este es un bastante momento polémico, pero te histórico. lo dejo. Está bien, no se lo Te digo, salvé, Alberto. hermano. Te salvé. ¿Qué quieres decir, Alberto? Dale, decilo. No, que en la pelea, si pierde Alberto,
no gana Máximo. Y si pierde Máximo, no gana Alberto. Pierde todo el peronismo, perdemos todos y vuelve Cambiemos. Y si hubo 50 presos, va a haber 5.000. Que sepan eso. Vuelven por todo y por todos. Es tiempo de acelerar y hacer las cosas como la gente lo votó en ¿Qué 2019. tienen que ver nada los presos? Yo me quedé helado. Los presos. Ale, el más opositor No. de todos. terminó. No, es pedir... Brancatelli Dale. invirtió los roles, pero me Dale. parece que la pelea de fondo es precisamente la inflación y la pobreza que genera. Estamos peleando por una cuestión política cuando en realidad acá está Storani. Y también apelaría también al doctor para que digan si enfrente ven un presidente que sabe lo que hay que hacer para combatir la inflación. ¿A quién vas? ¿Al Doc? ¿Le Que preguntás al tiene Doc? medidas tomadas. Claro, Doc, Dale. usted ve a alguien que sabe se lo que tiene junte, que lo hacer. decían y lo hagan. Yo creo punto. que No. es maravilloso escucharlo y fundamentalmente a Branca porque es la primera vez que lo escucho tan taxativamente En contra. elocuente y tomando una posición. Me parece, y con el dedo levantado, que no es menor. Igual ¿eh? siempre tuve Sí, 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 lo hemos escuchado en No, estos yo 10 tuve años. posición. Si Todo de el algo me tiempo jacto y así. me voy a ir con los pies, o sea, Lo están me voy analizando, de Branca. pie, Termina, de tratables, es que siempre tuve una posición tomada y lo admito. El dedo en alto es una marca Pero más allá registrada. de El día esto, que bueno, termine es el intratable pro- se va tirando piedra, en serio. Digamos que es el Me voy a bajar los provocador del pantalones y grupo. así, Cada así. uno tiene su rol cada uno tiene una función en este equipo y él tiene la función de la provocación. Y está bien que así sea, porque cada uno tiene para que un grupo funcione debe haber complementariedad. No revele los secretos del mago, tampoco que... Pará. Doc, pregunto, porque me sumo a la pregunta interesantísima de mi compañera de Glaui. Recién hubo una declaración ahí en el medio y de Alberto y creo que de Luis Juez, que dijo que no tiene ni idea de lo que pasa. Claro. ¿Hay atmósferas de poder? A ver, no sé si ustedes viven en alguna atmósfera personal que no les permite ver en el día a día. Nosotros trabajamos en televisión. ¿Qué sé yo? Bueno, podrás decirme cuánto vale el litro de tanto, cuánto vale el kilo de tanto, pequeñas atmósferas. Te doy un ejemplo, Ale. ¿Cuánto hace que no te tomas un Te colectivo? doy un ejemplo claro. Sí. Hoy a muchos medios les sorprendió un paro de trenes que estaba anunciado hace una semana. Bueno, porque la mayoría de los... mayoría no. Por ejemplo, voy a acelerar con esto. Los conductores de televisión, la mayoría, no todos, no generalizo, pero muchos conductores de televisión de la República Argentina o conductoras de televisión, conductoras y conductores de canales líderes, no van en tren a trabajar. No. Entonces, No. vamos a ser honestos. Entonces Sí, empezás claro, con sí. tu pequeña atmósfera a no saber si tal estación tiene un problema, cómo se viaja, etcétera, etcétera, Lo que decía etcétera. Bernie. Entonces quiero preguntarte, Doc, un presidente que no va con el changuito a bajar la hierba, el pan, etcétera, etcétera, ¿cómo hace a pinchar la atmósfera del poder? ¿Cómo sale de la locura de la atmósfera del poder? Quiero escucharlo, profesor, también, y a todos ustedes. ¿Cómo salen de ahí? Es muy difícil porque la ecuación del poder, la ecuación que se genera con el poder es muy difícil de sostener cuando uno dice algo y por ahí no lo ejercita en sí mismo con acciones. Claro. La traducción, la coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace da una de las mayores disfuncionalidades comunicacionales. Repetime Ale. eso. Bueno. Claro, la coherencia entre lo que uno habla, expresa con el cuerpo y lo que hace en acciones concretas, eso es lo que le da solvencia a un lugar de poder o un estatus de poder. Pero ¿cuántos hacen lo que dicen? Ese es el gran problema. Pero en Que la humanidad te lo pregunto, ¿cuántos hacen lo que un padre o una madre Haz lo que digo, no, pero no lo que educando yo y hago. criando? Bueno, el gran Muchas veces problema... que los hijos le dicen, ¿pero qué me decís vos? Y haces Te voy todo a lo traer un contrario. tema, te tiro sobre la mesa un tema que es interesantísimo, que fueron investigaciones de la década del 60 del grupo pionero de comunicaciones de Estados Unidos, en Palo Alto, que fue la teoría del doble vínculo, que son los dobles mensajes. A un nivel se le da una orden positiva, por ejemplo, y al mismo nivel una orden que se contrapone con la primera. Entonces, ¿qué está bien y qué está mal? ¿Y quién decide? El problema es que cuando hay un niño muy... Vos dijiste hoy esquizofrenizante, utilizaste ese término. Los niños pequeños que sufren tanto con el padre como con la madre este tipo de vínculo, como nosotros estamos todos, digamos, fundamentados en teorías lógicas, sabemos lo que está bien, lo que está mal, escala de valores, creencias, entonces, ¿qué está bien y qué está mal? Un niño no puede salir del campo.
la repetición permanente de este tipo de dobles mensajes, el niño queda atrapado Vos me y estás se le traduciendo distorsiona lo que sería, lógicamente. y te pregunto de Diario de Irigoyen, porque acá lo tenemos en la declaración de Bernie. Alberto trabaja con 5 alcahuetes que le escriben el Diario de Irigoyen. Ya voy, profe. Y metete, profe, Sí. también. ¿Cuál sería la traducción desde tu doctorado en psicología de Diario de Irigoyen? Claro, se le está bueno, prototípicamente lo que todos sabemos es que se le vendía al presidente una imagen del país que no estaba ejerciendo en realidad. Entonces, ahora, nosotros leemos esta noticia. Yo pregunto, ¿qué tipo de imagen le podemos brindar a nuestros hijos, por ejemplo? Cuando nosotros debemos tener figuras identificatorias que nos prometan, digamos, cierta imagen de coherencia. Nosotros seguimos victoriando, ¿vale? Y ustedes no me van a negar que Sí, no es claro. así, a los héroes de Mayo, hace 200 años. ¿Qué pasó desde aquella época hasta ahora? ¿No surgieron políticos, gobernantes, directivos que pudieron armar con coherencia defender a la patria? Ahora, A ver, tengo una- me pide la palabra el profe y voy con vos, José. Dale. José, dale, profe. Yo le quiero tomar Entrás vos, prestada la teoría del doble mensaje o del doble vínculo. Entonces, me pregunto, ¿se puede convocar al diálogo a nivel nacional cuando dentro del gobierno el presidente y la vicepresidente no tienen diálogo? Qué bueno, profe. Es muy interesante. Qué bueno, profe. Claro, porque quizás se lo Qué bueno, quizás la profe. Eso es un doble convocatoria era para eso es ellos. un doble vínculo, exactamente. Profesor. Ahí puede gestionar un Lo que doble ¿Cómo? El vínculo. profesor terminó, nos Agosino. encontramos qué mañana. bueno. Claro. Nos Muy encontramos mañana. Qué va, Liz, cerremos Es un acá. divorcio contradictorio, Muy ¿viste? bueno. Donde A los ver, padres no José, se hablan. dale, No, sí. yo le quería preguntar al doctor, porque cuando hablabas de la infancia, ¿no? Hacías el ejemplo sobre un niño, ¿no? Que se le presenta una realidad y que él cree que esa es la realidad que está viviendo. Digo, uno puede llegar a entenderlo. Ahora, cuando es un adulto que ya vivió cómo es el manejo del poder, porque si vamos a hablar de Alberto, Alberto es un hombre de carrera en la política y ha sido asesor y sabe perfectamente lo que se le dice al que está más arriba, esa realidad que se le pinta, ¿no? Al que está ejerciendo el poder. Digo, teniendo él la experiencia, él no puede darse cuenta que quizá lo que le están vendiendo ahora, estos, como dicen, estos 5 alcahuetes, no es la verdad, no es la realidad que está viviendo el país. Sí, teóricamente tendría que ser así, pero yo me pregunto, ¿por qué todos los argentinos tendemos a creer algo que no es? La Porque esperanza. repetimos patrones. Justamente. ¿Por qué los argentinos tendemos a creer algo que no es? Claro, Pero explicarlo desde la psicología. la esperanza. Explicarlo desde Moisés y la religión monoteísta. Explicarlo desde Freud. Explicarlo desde esa glándula de creer, desde lo luminoso. Claro. Pero porque evidentemente somos más que nada los argentinos crédulos. Creemos permanentemente. Crédulos Vamos a poner el voto y creemos. ¿Qué Básicamente, necesitamos creer? este es el punto. Es que no queda la otra ilusión y la esperanza. Ahora, yo tengo mi análisis psicosocial es bastante apocalíptico. ¿A qué me refiero? Yo creo que si nosotros vivimos en un sistema, hay sistemas, de acuerdo a la teoría de sistemas, hay sistemas que son estables o inestables. Pero hay sistemas que son estables en la estabilidad y estables en la inestabilidad. Es decir, tienen sistematizada la inestabilidad o la estabilidad. ¿Cuál es el ejemplo de la Argentina? Somos estables en lo inestable. Lo único que tenemos de estable es la inestabilidad. Somos estables. En lo Claro, inestable. en lo inestable. Es estable la inestabilidad. Entonces, si permanentemente entramos en un loop histórico del O sea, cual no pará, podemos pará. salir. Doc, ¿nos sentimos mejor en la inestabilidad? No es que nos sentimos mejor en la estabilidad, Nos estamos acostumbramos. absolutamente Tiene que ver con la sistematizados. expectativa. Profesor Cardini. Yo creo que el problema es educativo. O sea, tenemos una sociedad que está educada a que nos gusta el relato y la esperanza en vez de creer en la evidencia. Hacemos inferencia de todo. Entonces, cuando escuchamos a un presidente que nos tira esperanzas o nos da relatos, que sabemos que está mintiendo, sabemos que es una mentira. Cuando fue la pandemia, acordémonos que él decía no hay que salir, son todos una manga de imbéciles, se hace una fiesta, y él la hizo, y se le perdonó. ¿Pero por qué se le perdonó? Porque, como dice él, estamos creyendo en las inferencias y no en las evidencias. Si educamos a nuestros hijos y hacemos una educación en la cual la gente se lleve por la verdad
y no por el relato. ¿Qué es la verdad, profe? Y la verdad es aquello que tiene una consistencia positiva, ¿sí? en el resultado. Y no estamos creyendo en la mentira. Entonces, crear en nuestros hijos, nuestros nietos, el tema de que la educación Pero, pasa profe, justamente... yo le hago una pregunta. Es interesantísimo lo que plantea, ¿no? Y le hago esta pregunta para que me la respondan del otro lado. Cristina, ¿es una heroína para la patria o es una chorra? ¿Cuál es la verdad? Para muchos es una heroína. ¿Y para Sí, otros? Y para otros es una persona que tuvo un montón de causas y estamos convencidos de que ha ¿Cuál es la robado. verdad que se impone? Entonces, Y la porque son verdad es dos la miradas. evidencia. Si vos me demostrás... ¿Cuál es la evidencia? Y la evidencia es, por ejemplo, cómo puede tener 2 hijos que tengan un montón de dinero si no trabajaron. ¿Cuál es la evidencia? Herencia. ¿Cuál es la evidencia? Él dice ¿Herencia la de herencia, qué? él tiene otra verdad, dice que es la ¿Herencia de herencia. qué? No, En pará. realidad, Sí, pero ¿dónde herencia está la de qué verdad? herencia. En los derechos que conquistó para el pueblo, por ejemplo. Y Ahí que no está. está presa Porque hay no la- gente, perdónale, Ahí está. no la Ven- creyeron ven culpable como y la no está- verdad es algo, bueno, lo dijo Pero la verdad Parménides, no hay hay que dos verdades, desocultarla. Vale, perdón. Hay que Para hacer una algunos, investigación bien hecha. porque para Claro. algunos, evidentemente, las Siempre dos la bolilla cosas. caía en Bonadío, Y por ahí que vale iba a que estar sean las dos investigación. cosas. No, pero pará. Él dice otra verdad. Siempre las causas caían en Bonadío. ¿Cuál- ¿Está bien Tiene- investigada o no está bien ¿Y investigada? cuál Si es, siempre- cuál es la verdad y que caían en Bonadío? Para vos, ¿cuál es la lectura que haces? Que buscaban fue el lawfare, fue perseguida Perdón, políticamente. no, pero ¿Qué pará, decís, pará, Martín pará. No, Bosch? digo que Pará, estas dos- pero estamos que- buscando una verdad. Ven cómo la verdad pasa según en No. cada boca se interpreta de otra manera. Que esas El dos profesor es brillante lo que alternativas que plantea, vos sí. daba de Cristina, o una chorra, creo que usaste esa palabra, o una heroína. No, lo han dicho está bien, periodistas a es esto, verdad, algunos digo, colegas, sí. por ahí para algunas personas son las dos cosas. De hecho, vos caminás muchas veces por el conurbano y vos le decís a las personas que viven en, no sé, en cualquier barrio del conurbano, ¿Cristina para vos robó? Sí. ¿La vas a votar? Sí, por Está bien, supuesto, Martín, porque no vive es mejor. eso, Y por pero eso eso las dos Preguntale al cosas. conurbano Pero que si no es el- Cristina, perdón, preguntale si no es el Cristina le tema de cambió la vida. Cristina. Preguntale si No, no le te dio estoy diciendo dignidad, eso. No es el le tema dio de bienestar. Cristina, Eso es fue como todo. dijo el eso. doctor, el tema de los argentinos, porque el roban pero hacen, no nació con Cristina Con Menem. Fernández No, de Kirchner. no. Con lo cual, el argentino acepta esa dualidad del roban pero hacen. Lo aceptó desde la década del 90 y en ninguno de los estadios históricos del 90 en adelante, esa idea fue derrumbada por la sociedad. Pero vuelvo, y ya, perdón, José, porque tengo que ir con Storani. Pregunto, quiero saber y entender. Estamos hablando de verdad. Estamos hablando de qué es la verdad. El profesor Cardini nos da una interpretación, la inferencia lleva a la verdad, perfecto. Pregunto qué nos pasa a nosotros en los medios de comunicación. Los medios que están en un lado o en el otro miden muy bien. No demos nombres propios, pero miden muy bien. Algunos colegas que están en de un lado o del otro, miden muy bien. Es un negocio. Bueno, esa es otra. Él tiene esa interpretación. Para él la verdad es que es un negocio. De un lado y del otro es un negocio. Perfecto. Para mí la verdad es que hay sesgos de confirmación en la gente que ve. La La gente noticia va a deseada intentar es. confirmar lo que piensa Claro. a través de un periodista. También. Entonces, Es así. esta La es mi noticia verdad, deseada la es tuya es tu ley. verdad, tal vez el doctor Igual tenga yo no otra coincido verdad. que sea un negocio. No, No, creo. No, Él la tiene grieta. otra Conozco verdad. periodistas, ¿sabes? No. Pero vos Pará, no estás de un lado. Perdón, de a uno, chicos. Para vos, ¿Qué? ¿Para vos es un negocio? Pero no No, nos pero yo peleemos, no- vos haces un debatámoslo. negocio. ¿Para vos qué es? ¿Cuál es tu verdad? Che, loco, no podemos ni siquiera Sí, hablar por un eso poquito no, sin pero- enojarnos. Pero yo, Tranqui, yo no tranqui. creo que esto se trate solamente de un negocio. Yo creo que, obviamente, algunos lo hacen por negocio, pero la mayoría lo hace porque realmente Pero tiene la otra pregunta, convicción. ahí Y esa tenemos es una cuál es. verdad. Por No, eso, al revés. ¿Qué nos pasa que, perdón, miren qué loco esto, ustedes se conocen hace mucho tiempo, salen de acá y se van abrazados. ¿Qué nos pasa que ustedes 2 minutos hablan de política y ya parece que se van a tirar con un vaso? ¿Qué pasó? Yo si querés te respondo. ¿Qué pasó? La diferencia, le contesto a Martín, igual yo no me enojé, es un No, no, yo intercambio de tampoco. ideas. La diferencia, ya La que me verdad es- preguntás a mí, Sí. es que yo asumo desde dónde opino y lo que opino lo opino porque lo siento. Ujú. Hay periodistas que hacen un negocio que no dicen lo que opinan, sino que dicen lo que la gente quiere escuchar porque conozco, no voy a dar nombres, hay uno que era amigo mío, que encontró una beta que va por acá y profundizó ahí y ahí le está yendo muy bien y lo felicito, pero no Bueno, piensa eso. pero no es la general. Entonces, no es la la gran general, mayoría no todos hace. hacen No, no, eso. esa dominen La- tu... No, no, sí. no, la gran Una- mayoría es eso. Hoy garpa muchísimo ser opositor a este gobierno. Muchísimo garpa, ¿eh? Y le evidentemente meten a también- fondo No, porque pero cuanto también más es se el entrega feminismo más, es más opositor. garpa. Para que me pida hablar esto. un negocio. Sí, está bien. Va- Pida o no vamos a pida, hacer me un gusta esta un- discusión. Decima, ¿qué querés te diga? Disculpame, Dale. vamos a hacer un desagregado. Primero, la definición de coherencia es justamente la cercanía que existe entre lo que dice y lo que se hace. Y eso da un capital político, traducido en política a ese planteo psicológico, que es credibilidad. Cuando eso se repite sistemáticamente de que no se hace lo que se dice, se pierde credibilidad. Por lo tanto, se pierde capital político, que en definitiva la legitimidad es capital político en una democracia. No conozco otra.
En segundo lugar, hay cuestiones que son objetivas que podrían dar la razón a cualquiera de los dos. ¿Y por qué no son las dos verdades objetivas? ¿Bajó la desocupación, sí o no? ¿Quién? ¿De Sí, qué hablamos? ahora. Sí. Sí. Pero después de la Ahora sí. pandemia. Muy bien, 7%. ¿Le creemos o no? Le creemos. Sí, bajó. Y la inflación está disparada a niveles exorbitantes. Fáctico, sí. Una es buena, la otra es mala. ¿Eso me sirve para hacer un juicio de valor definitivo? No. Porque esto no es un suceso, es un proceso. Claro. Y desde el momento que es un proceso, lo que nosotros tenemos que decir otra cosa, que es una... No lo pongan más, por favor. El diario de Irigoyen no existió. Todos lo repiten, discúlpenme, con cierta ignorancia. No existió tal diario de Irigoyen. Fue un mito urbano que se creó en su momento para hacerle creer a la gente que Irigoyen era un idiota porque era el peludo que no hablaba demasiado y que por lo tanto no vivía en la realidad. Y fue uno de los grandes gobiernos de la República Argentina. Objetivamente ya lo podemos considerar como eso, ¿o no? Y no existió el diario de Irigoyen. Y sin embargo todo el mundo, hasta Bernie repite lo del Te diario puedo de Irigoyen. preguntar, ¿vos decís tu edad? Sí, ¿cómo no? ¿Qué edad tenés? 71. 71. ¿Sí? ¿Estuviste al lado de alguna vez de algún... Te hago preguntas tontas, pero para saber la respuesta. ¿Estuviste cerca de algún presidente? Muy cerca. ¿De quién? Bueno, de uno fui ministro. Claro, ministro del Interior. Y Bien. así que estaba en el piso de abajo y subía varias veces y lo veía varias veces por día, que era en el caso del gobierno de la Alianza, de la Rúa. Pregunto. Y en el otro caso, obviamente, el liderazgo que yo reconozco como más genuino, con el cual me sentí más cerca y demás, fue con Raúl Alfonsín. Sigo preguntándote, Freddy, infiero tus respuestas. Ministro de la Rúa, ministro del Interior de la Rúa. Subías a verlo. Subías a verlo. ¿Quiénes estaban cuando subías y el tipo te quería hablar algo ahí nomás, entre ustedes, de confianza? ¿Quién estaba Storani y quién podía subir también? ¿Quién estaba? No, generalmente podía haber algún otro ministro o algún asesor de confianza. Bueno, si era ¿me un tema podés entonces, específico. ya que estuviste y ¿Quién es? penetraste una atmósfera de poder, explícame de la Rúa, porque es otra construcción con lo que pasó con Tinelli, que era un boludo, etcétera, 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 que lo rompieron en pedazos con eso, parte del helicóptero fue por la construcción que se había hecho de la Rúa. Te pregunto, Freddy, mirame a los ojos. Sí. De la Rúa, ¿penetraba la atmósfera del poder? ¿Sabía lo que pasaba afuera o no? Yo creo que De la Rúa cambió cuando llegó al poder. Te lo digo. Cambió cuando llegó al poder. A ver, explica eso. Él cuando fue jefe de gobierno de la ciudad tuvo una gestión que podríamos decir fue razonablemente buena y eficiente en algunos temas centrales, como por ejemplo combate a la corrupción, la cuestión de la educación. Y creo que se vio muy condicionado cuando llegó al poder por la vigencia de una convertibilidad que estaba pasando factura muy seriamente y creyó que podía orientarse o manejarse dentro de esos meandros de la convertibilidad. ¿Y qué pasó? Y creo que fue un grave error. Háblame, Nosotros ahí sí háblame tenemos- de él, pero háblame de él cómo era con respecto a las cosas que pasaban afuera de su oficina. ¿Sabía lo que pasaba en el día a día? ¿Cómo se contale a la audiencia, si querés salir de la Rúa, tu experiencia acerca de un presidente? ¿Entienden lo que pasa? Porque tal vez lo que nos vas a contar ahora nos haces entender a Alberto Fernández, cuando le dicen 5 tipos... Sí, pero es una cosa de ida y vuelta. A ver, ¿Cómo es? nosotros con Alfonsín, por ejemplo, yo era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, cada vez que nos convocaba Oliva decíamos, ¿qué conejo de la galera saca hoy? ¿Cómo decían? ¿Qué conejo de la galera saca? Porque estaba inspirado. Hay momentos en que un tipo está inspirado y sacó el tema, por ejemplo, no había cómo solucionar la cuestión del Beagle, íbamos a una guerra con Chile, una guerra, porque en el año 78 tuvimos cuenta regresiva de ir a una guerra, y él sacó el tema de la consulta popular no vinculante, que no era vinculante, pero dio una fuerza moral y política tan fuerte que los legisladores no tuvieron otra que votarla. Eso es un conejo de la galera. Eso fue un conejo Se de la galera. inspiró, se inspiró. Por supuesto, porque vos, lo deben saber todos acá, no estaba establecido todavía ni el plebiscito ni el referéndum. Sí. Eso fue incorporado recién en el año 94. O sea, cuando les dijo eso, ustedes se fueron diciendo... Fue una "Vete". facultad implícita, nos dijo, miren, el Poder Ejecutivo tiene facultades implícitas para consultar al pueblo. Y yo voy a consultar sobre este tema. Ja, Campaña. listo. Pum, Pero, salgan todos ¿y a la de la cancha. Rúa cómo era? Pero perdón, Sí. déjame Era diferente. ahondar en lo que Diferente. vos decías. Yo quiero hacer No, pero una déjame pregunta. ahondar Pará, una segunda, un segundito, Agustín, ya no, voy, profe. Porque me interesa mucho lo que dijo Ale, porque saca el conejo de la galera, pero seguramente Raúl Alfonsín tenía percepción de lo que pasaba en la calle para poder sacar ese conejo de la galera. Lo que a nosotros nos parecía en aquel momento, que yo no sé si es una construcción o no, es que De la Rúa no tenía la percepción
de lo que ocurría en la calle. Bueno, yo no lo voy a decir, pero te voy a decir por la positiva que sí, Alfonsín lo tenía, pero además Alfonsín sacaba el conejo de la galera, pero practicaba la discusión colectiva. Bien, se entendió perfecto. Era absolutamente así. La discusión colectiva estaba, que luego nosotros reconociéramos un liderazgo que respetábamos y nos jugábamos, porque nos dijeron, bueno, ahora hay que hacer campaña por el tema del Biggie. Y algunos decían, no, es muy complejo de explicar. Mentira, todo el mundo lo entendía. A mí me tocó estar en centros de fomento, en un club de barrio y demás, y con un mapita lo entendían. De qué se trataba la famosa línea de altas cumbres que dividen agua, Chile en el Pacífico, Argentina en el Atlántico, y se entendió perfectamente bien. Votamos y ganamos 80-20. ¿Qué legislador después iba a ir a votar en contra del 80% que votó la gente? Agostino, ¿qué pregunta ibas a hacer? No, yo le quería hacer una pregunta ya de tipo histórica y personal. De la Rúa, cuando gana la elección, inmediatamente tiene un problema de salud, ¿cierto? Un problema pulmonar. ¿Eso de alguna forma afecta a su desempeño posterior una vez que asume como presidente? Porque eso es entre la elección y que él asume como presidente. ¿Está pleno en sus facultades o está muy medicado? No, ya no lo sé de eso. No puedo contestar. Pero vos lo esa parte. tratabas. Sí, pero por supuesto que no vamos a subestimar a una persona que era medalla de oro de la Facultad de Derecho, que era un Por eso precisamente. procesalista extraordinario y reconocido, con cursos, mejor dicho, con posgrados internacionales. Digamos, no era lo que quiso presentar el programa de Tinelli, ya que hablamos de eso. Que quisieron hacer una caricatura, como tantas veces hacen una caricatura, o el diario de Irigoyen. ¿Hizo daño para vos eso? Por supuesto que hizo daño. Claro. Y yo fui de los que opiné que no había que ir. ¿Al programa de Tinelli? Por supuesto que no había que ir. Es interesante, Fredito, es historia pura. Vos le dijiste a De la Rúa no vayas. Que no había que ir. Y había algunos otros asesores que lo convencieron que eso iba, bueno, lo que dicen siempre, desacralizar, darte... ¿Por qué vos creías que no había que ir? Porque me parecía que podía haber en cualquier momento una puñalada trapera, por decirlo de algún modo. Y la hubo. Hubo dos episodios. No fue solamente el tema de la confusión y todo lo que después caricaturizaron. Fue también uno que salió del público y lo quiso agredir. Claro. Que fue mucho Era peor. por el reclamo de la tablada. Está bien, pero Sí. eso no fue puesto por el programa. Era por el reclamo de la tablada. Bueno, dice. a ver, ¿cómo entró ese tipo ahí? Claro. Pero usted lo que dice es que el Bueno, programa de Tinelli lo hizo a no propósito. le expondría... Pero le puede pasar en cualquier lado eso. No, Claro, sí, claro. no lo expondría. Es un Pero ministro si del Interior. Directamente. recuerdan- Yo te digo, no lo expongo. Claro. Ah, olvídate, ahí está, Claro. ahí está. Ahí está. Y la reconstrucción, fíjate el brazo de Tinelli puesto arriba del, No lo del hubiese presidente. expuesto. Mirá, Eso es un gesto que yo no admito que cualquier conductor, por famoso que sea, le ponga el brazo encima al presidente. Ahora, Freddy Claro, es no el termina presidente, no es cayendo de el la problema del rúa presidente, mirá cómo- por esta caricatura, porque imagino que obviamente Estaba la tenso. autocrítica después de haber ido, pero no termina cayendo de la rúa. La debilidad política iba más allá, el peronismo estaba enfrente, el propio radicalismo tampoco un sector terminó acompañándolo. Bueno, por supuesto. Yo te estoy diciendo Claro. a lo que me preguntás. Yo No, mismo sí. renuncié cuando vino el plan de ajuste primero de López Claro. Murphy y posteriormente de Cavallo. Porque me parecía que era una jugada de ajedrez. Vos jugás saliendo tan solamente dos movidas, está frito. Claro. O tenés en la cabeza 4 o 5 o no jugués. Claro. ¿Ustedes tenían los datos? ¿Le había avisado a alguien? Freddy, porque Agostino vivió en la Rusia saliendo de la perestroika y todo el tiempo hablamos de los servicios de inteligencia y lo que el Kremlin sabe para, famosa frase de Augusto Conte, saber para prever, prever para poder. ¿A ustedes la salida de Chacho la preveían, la sabían, la olfateaban, tenían información o fue una No, piña? mirá, Alejandro, no la sabían ni sus íntimos amigos. Y en esto te doy testimonio directo, porque a mí me vino a ver el íntimo amigo de él, que era Darío Alessandro, Mm. presidente del bloque, y estaban descorazonados, absolutamente lo mismo que Rodolfo Rodil. No lo sabían, No lo sabían. no lo sabían. Pero ellos decidieron mantener la alianza, continuamos con la alianza, y en buena medida cerramos filas para que todo no se fuera al diablo. ¿Para vos eso terminó reventando el gobierno o Bueno, le- lo o le- debilitó de manera muy, muy fuerte. Y fue un acto que yo califico que fue un acto de irresponsabilidad.
Como ministro del Interior en aquella época, más allá de que usted después se retira, Storani, la versión que siempre quedó instalada de que, en definitiva, a De la Rúa lo empuja el peronismo bonaerense, ¿cuál es su mirada sobre eso? No, creo que no. Sí, y lo he dicho ya muchas veces, así que lo puedo repetir. Creo que hubieron algunos intendentes del Gran Buenos Aires que abiertamente conspiraron, pero yo no puedo decir el peronismo bonaerense. Te voy a decir que sí creo que hubo algún nivel de conspiración en alguna zona del oeste del Gran Buenos Aires, porque la información la teníamos, que instaban a determinado tipo de saqueos, etcétera, etcétera. Pero eso no puedo decir. Igual que a veces acusan al propio Alfonsín, me parece una locura. La verdad que en su momento Alfonsín y Duhalde se juntaron para salvar lo que si no era una hecatombe. Y de hecho, el gobierno ese de consenso que existió en ese momento después, logró, primero, hagámosle justicia, Remelénikov, que fue el que salió de la convertibilidad, porque después la tomó La Baña, pero el que salió fue Remelénikov. Y finalmente el país se recondujo con un gabinete mixto, porque el momento requería que hubiera un entendimiento de unidad nacional, que es lo que estoy diciendo desde el principio. Yo no soy un naif. Yo digo que, voy a coincidir con una cosa con Brancatelli, perdió la oportunidad Fernández. Lo tendría que haber hecho en el primer discurso cuando lo dijo que lo iba a hacer por ley al Consejo, y después lo hizo por decreto. O sea, la política tiene tiempos. Por supuesto que tiene. Claro. Si vos te y vas si es arte, es justamente lo que te hace que vos tengas la sagacidad de elegir los tiempos, saber cómo hacerlo, rodearte de los equipos y llegar a conclusiones. Esa es la diferencia entre uno que pasa y un estadista. Es muy buena Storani. esta. O sea, entre uno que es como cuando decimos los jugadores de fútbol, el Uno que crack pasa y el bueno. y uno que en entra. eso Un no es por estadista y nada, uno que pasa, el estadista pero olfatea el esa es la tiempo. diferencia entre Cristina y el resto. Te guste o no te guste, Cristina ve todo 3 pasos adelante. Sí, ve Decilo la eso, jugada a que ver, viene. decilo, me gusta eso. Pero Cristina es una estadista. Cristina y Néstor, ni les cuento, tenía esa diferencia. Puede tener un montón de errores, pero saben manejar los tiempos, que, como decía Storani, ahora no los manejan, no saben cuándo están a destiempo. Cristina escribe cuando tiene que escribir y genera el efecto de cambio. Sale a hablar cuando tiene infabilidad. Sale Tiene cuando infabilidad. tiene que hablar. Tiene infabilidad. Nadie se enteró que iba a escribir un libro, lo sorprendió a todos. Y lo escribió y fue una revolución y vendió récord de libros en Argentina. Después va y pone un presidente. Vos y la decís, vos seguís, sos me Sí, pero gusta hay- mucho Y después la te- seguís, con- vos ¿no? creés Y después en te algún suelta la punto. mano o te tiene que soltar la mano. voy a creer. ¿Crees en Y la historia, perdón, ¿y saben quién va a Una ser cuestión que va a de fe. dar la verdad? La historia. La Como historia. fue Evita en su momento, cuestionada, criticada y demás, Ah. que hoy es una de las máximas figuras de la política argentina en la historia. Dentro de 30 años muchos se van a arrepentir porque Cristina va a crecer, su imagen y su historia va a ser cada vez más grande y yo voy a ser testigo que durante el cristinismo yo compartí un montón de cosas que muchos cuestiones criticaron y a la distancia la van a reconocer. Sí, Como pero valoramos ahora. no sé si lo a vamos a Néstor. cristinista. Lo tienen que invitar a la próxima Ojo, cena. Hoy, En ¿sabes cuestiones religiosas, ¿sabes cuántos religiosas no me ¿sabes meto. cuántos halagan Pero hoy a quiero Néstor y aprovechar en y su momento lo preguntarle a Freddy. Vamos al criticaban? cristinismo. Ale, Y Néstor Vamos, cae más Cristina. grande. Y Yo sí. necesito creer en algo. cuestiones Déjame religiosas creer no en me algo. quiero meter, lo dejo tranquilo a Branca. ¿En Yo le cuestiones quiero- qué? religiosas. Es No una cuestión seas de mal. religión. Le quiero preguntar a Freddy, ¿qué tiene que hacer en todo caso el gobierno que venga, sea del actual signo político de la oposición, para lograr esto? Porque hoy parece que la grieta se está llevando puesto también a la clase política que buscaba consensos. Bueno, yo creo que primero empecemos por el final. La grieta es para mí malísima, es peligrosísima. Es lo que nosotros ya en la época de juventud decíamos divisiones artificiales, es dividir para reinar. ¿Quiénes son, pregúntatelo al revés, quiénes son los que se favorecen con la grieta? Ayúdanos a pensar, dale. ¿Quiénes Bueno, son? los que más se favorecen son los grupos más concentrados, los grupos más privilegiados, etcétera. Siempre. Cuando hay división en los sectores más ampliamente populares. Entonces, yo trataría de desarmar lo máximo los espíritus y de encontrar un clima que permita reconstruir un diálogo, pero institucionalizado, porque en la situación que se está actualmente no hay credibilidad, que es esto que hablábamos antes, porque se dilapidó por falta de coherencia. Tenés cuestiones que pueden ser menores o mayores para muchos. Algunos me dicen, violó el decreto con la fiesta, famosa. No, violó la Constitución, porque el artículo 16 de la Constitución para abajo te habla de igualdad ante la ley. Entonces, de la Constitución para abajo, todo. Entonces, se perdió credibilidad, se perdió capital político. Entonces, yo trataría de ir reconstituyendo muy
con las posibilidades, un capital político que te permita ir encontrando políticas de acuerdo. Y a partir de ahí ir construyendo, esto se construye como un Tenemos castillo. en la noche al profesor Cardini, porque lo invitamos para hablar del caso de Almazo, pero nos fuimos por estos derroteros de Intratables, que está bueno. Le quiero preguntar, profe, su mirada del país. A ver, ¿cómo le pasó por su cuerpo el país a usted en los últimos años? Profesor de UBA, experto en cuestiones forenses. ¿Cómo es la vida suya? A ver, ¿qué le pasó en los últimos años? ¿Usted se recibió, empezó a dar clase en el 90? No, empecé mucho antes. Bueno, tengo 50 años de profesor en la facultad, en la UBA. ¿Pero qué edad 50 tiene, profe, usted? 74. Y 50 años desde el 71 como docente en la UBA, en todas las facultades, en medicina, en farmacia y bioquímica, en derecho y las exactas. Pero como ciudadano, no como profesor, yo diría que he pasado por muchas etapas como estudiante, en centros de estudiantes, como profesor, viviendo también la política. Hay votaciones en la Facultad de Derecho, está empapelada la facultad, diferentes partidos políticos. Y yo vivo como una situación de que hemos perdido esto que decíamos, algunos temas importantes. Perdimos la seguridad, perdimos la parte económica, que ya veníamos con problemas. Yo viví la época, inclusive de cuando estábamos con el Austral, y semanalmente había que ajustar todo porque cobrábamos una vez por semana. Yo cobraba una vez por semana, por suerte en una empresa que era en ese momento internacional y me permitía mantener todo mi estatus que tenía en ese momento. ¿Dónde trabajaba ahí? Trabajaba en Coca-Cola. Ajá. Y una empresa que, bueno, tenía la posibilidad de actualizar el sueldo semanalmente. Y no se iba toda la miércoles, pero Claro. Realmente he vivido todas esas etapas en las cuales la educación se fue deteriorando en las universidades, primaria, secundaria y universitaria, donde el tema, para mí, lo más grave en este país fue la droga. La droga, yo he tenido casos donde teníamos un caso por sobredosis cada 6 meses y ahora tenemos varios por día de muerte por sobredosis. No hablemos de los 24 que murieron por la cocaína adulterada. Era como decir, cocaína adulterada, como decir, o cocaína envenenada, como decir, agua mojada. ¿Usted de dónde es, profe? ¿De dónde es su familia? Mi familia es de Buenos Aires, de Cava. ¿Usted es de Cava? Mi padre era dueño de farmacia. ¿Y usted qué notó? ¿Que usted ha vivido mejor que su padre? Sí. Sí. Sí, ¿Y usted yo está viví algo mejor que mi padre. ¿Usted tiene hijos? Tengo hijos. ¿Y usted está vive y vivió toda su vida mejor que lo que viven sus hijos? ¿Qué notó? ¿Cómo es ese paso Bueno, de padre, usted y sus hijos? Bueno, mi padre insistió en el estudio y obviamente me dijo, yo te doy de comer, vos trabajá y mantenete en el estudio. Así que trabajé mientras estudiaba, la carrera me llevó casi 10 años, completa con doctorado y todo. Y lo que hice fue trabajar y enseñar a mis hijos el poder del trabajo, lo que significa el trabajo. Tengo 2 hijas que trabajan a full. Yo estoy retirado, jubilado y tengo 5 trabajos en este momento. Y sigo trabajando, no solo haciendo pericias o investigaciones, sino también docencia. Pero lo más importante, lo que yo veo, es que la droga diezmó a la sociedad y lo que hizo fue crecer en los últimos 30 años de una manera increíble, porque los últimos gobiernos no han combatido lo suficiente el narcotráfico y han hecho que, por ejemplo, en este momento la inseguridad se deba a la gran cantidad de consumo de drogas, que tenemos chicos consumiendo paco Claro. en forma increíble. Ahí hace Y usted esto hace que haya mucha delincuencia, por un lado. Por otro lado, educación. Y por otro lado, estos relatos que nos hacen permanentemente, como dice acá el doctor, creando expectativas y esperanzas, y no hacemos esto de que yo decía, de llevarnos por una evidencia y no Bueno, por una inferencia. Me abrió